Los orcos fueron concebidos como criaturas al servicio de los señores del mal, primero bajo las órdenes de Morgoth en el Silmarillion, y en ausencia de este, Sauron los acaudillaría durante el Señor de los Anillos. En sus primeras versiones, Tolkien hace distinción entre los orcos y los trasgos, pero en la versión definitiva de El Hobbit, ambos términos eran sinónimos. Sin embargo, Tolkien prefirió utilizar el término trasgo en la aventura de Bilbo, algo que cambió para El Señor de los Anillos, donde prefiere referirse a ellos como orco. Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os hablaré sobre los orcos de El Señor de los Anillos. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones para no perderte el contenido que hago, te dejes un buen like y dejes tu opinión en la caja de comentarios. Y ahora hablemos sobre los orcos. Respecto a su aspecto, en los libros no se detalla en exceso su apariencia, pero en la carta 210 de Tolkien, él los describe claramente como una corrupción de la forma humana que se ve en los elfos o los hombres. Y los orcos eran bajos, anchos, de nariz aplastada y piel amarillenta, verde oscura y parda, boca grande, ojos oblicuos y de aspecto repulsivo. Por tanto, estas criaturas tenían una apariencia terrible y su naturaleza era despiadada, aborreciendo la luz del sol, la cual no soportaban. En cuanto a su tamaño, eran ligeramente superiores a los hobbits. Poseían orejas puntiagudas y colmillos afilados, de brazos fuertes y más largos de lo normal, pero de piernas arqueadas, y sin embargo podían correr a gran velocidad por cualquier terreno, debido a su complexión robusta y a pesar de tener una espalda jorobada, poseían una musculatura poderosa, pero tenían deformidades frecuentemente, lo que los hacía tener ciertas características individuales muy grotescas. La sangre de los orcos era espesa y negra, aunque su esperanza de vida era desconocida, siempre envueltos en violencia y guiados por sus impulsos naturales, que hacían que se enfrentaran continuamente entre sus propias filas, por lo que resultaban ser soldados eficaces y sanguinarios, que se lanzaban a la batalla sin temor para disfrutar de la posterior carnicería. Tolkien los representa como seres de escasa inteligencia, pero muy astutos cuando la situación lo requería, y eran esclavos del miedo que le tenían a sus amos. Los orcos no estaban familiarizados con las artes o la tecnología, y sus talentos se centraban sobre todo en el manejo de espadas curvas o cimitarras, mazas, hachas, porras y martillos, siempre armas de manejo simple y golpe sólido, utilizando escudos redondos para protegerse y podían manejar arcos con cierta destreza, aunque no estaban entrenados especialmente en el combate, ya que la mayoría de su pericia en la batalla se reducía en seguir sus instintos y curtirse de forma continua en sus numerosas guerras, por lo que no tenían instrucción militar propiamente dicha. Dentro de la obra de Tolkien existen varias versiones sobre su origen, siendo falso que Morgoth los crease, porque aun siendo el Valar más poderoso, carecía de la capacidad de crear por sí mismo, tan solo siendo capaz de corromper lo ya creado o fabricar a partir de cosas ya existentes, por lo que la versión de su origen más difundida es recogida en el libro del Silmarillion, donde se explica cómo los elfos creían que los orcos habían sido originados mediante la corrupción de Morgoth, poco después de que los elfos despertaran en el mundo, y que el Señor Oscuro capturó a muchos elfos y los corrompió, pero esto es solo una creencia entre los elfos. Prueba de ello es que en una descripción del Quenta Silmarillion nos habla sobre ellos y se les menciona como desdichadas criaturas que cayeron en la trampa de Morgoth y que poco se sabía de ellos con certeza, ya que nadie vivo había vuelto de los infiernos de Utumno, la fortaleza de Morgoth donde quizás fueron concebidos, y que nadie ha explorado las tinieblas de sus designios, y que muchos
fueron los que cayeron en las redes del Señor Oscuro para ser corrompidos por lentas artes de la crueldad, y que así Morgoth obtuvo a los orcos, por envidia y mofa de los elfos. Pero que ellos tenían un profundo odio en su corazón hacia su señor, que solo les había dado desdicha, y que los sabios decían que esta era la más vil de las acciones de Morgoth y la más detestada por Ilúvatar. En el volumen de la historia de la Tierra Media, por el contrario, se pone en entredicho esta afirmación, ya que cuando los elfos mueren, su espíritu va hacia Amán, las tierras imperecederas, pero no es así con los orcos, ya que si fueran corrupción de los elfos, sus espíritus, al morir, infestarían las estancias de Mando en Valinor, y en ningún momento en los libros se especifica que esto pase. Pero todo esto son las versiones de los libros dentro de la propia ficción, y siendo consciente de esta contradicción, Tolkien intentó establecer un origen distinto al mencionado para los orcos, y en el Silmarillion se habla sobre capitanes orcos que eran inmortales, altos y fuertes, y que algunos de ellos tenían similitudes con los elfos, pero con cicatrices en su rostro. Pero esta teoría era descartada por los expertos, por lo que pasamos a una segunda teoría en la que los orcos habían sido producto de una mezcla entre elfos y hombres. Algo que al menos durante la primera batalla de Beleriand, que ya os expliqué en otro vídeo y que os dejaré un enlace, no sería posible porque los hombres todavía no existían. En otros textos de la Tierra Media se indica que los hombres pudieron haber despertado antes de lo que los elfos creían, pues Morgoth ya conocía de su existencia, y que en este tiempo el Señor Oscuro los corrompió, pero que los hombres cometieron un error fatal para los Valar, y que por esta razón disminuiría su poder y perderían su inmortalidad. En una nota de Christopher Tolkien, hijo del autor y editor del Silmarillion, se pronuncia sobre la conclusión final de su padre respecto al origen de los orcos, que serían creados a partir de los hombres, y sin embargo es una creencia que podría estar derivada más por el deseo de que Tolkien no quería que los orcos tuvieran el mismo origen que los elfos. Hay una tercera teoría, ya que Morgoth podía haberlos corrompido a partir de una raza distinta, pero esto no es algo factible, ya que Eru Ilúvatar no le dio a Morgoth el poder de influenciar tanto en el destino de una raza. Esto nos lleva a una cuarta hipótesis, aunque más improbable, que los orcos fueran una burla de los elfos hechos por Morgoth a partir de la materia de la tierra, igual que fueron creados los enanos por Aule. Una quinta teoría sugiere incluso que los orcos podrían ser Maiar menores caídos, similares a los Balrogs, pero esto tampoco puede ser posible, sobre todo por la cantidad de orcos existentes y su capacidad reproductora, que pone en duda esta teoría, dado que los Ainur no podían reproducirse, siendo las únicas excepciones Melian o Ungoliant. La última de las teorías apunta a que en lugar de ser corrompidos, los orcos podían ya haber existido como una especie aparte en estado salvaje, siendo prácticamente animales, pero que la intervención de Morgoth consistió en hacerles hábiles para la guerra, y que de alguna forma les dotó de la inteligencia de los hombres y de los elfos, algo que podría explicar por qué cada vez que pierden a su señor oscuro, los orcos parecían retornar a su lado más salvaje, sin jerarquía o disciplina. Pero cuando el señor oscuro volvía, se convertían en una fuerza disciplinada bajo su mando. Existen diversas variantes de los orcos, los principales eran los más comunes y frecuentes en la Tierra Media. Aunque podían variar en tamaño, su piel era negra y les molestaba la luz del sol, por lo que Sauron invocaba nubes de tormenta para que pudieran tener un paso firme y lucharan a pleno rendimiento, y en estado salvaje eran sucios e indisciplinados. Los semiorcos eran un cruce entre orcos y humanos, y no se sabe de qué forma se realizaba, si física o de otra forma. Sin embargo, los más singulares y temidos eran los Uruk-hai, que eran otra variante superior en tamaño y fuerza que los orcos, ya que fueron concebidos por los conocimientos del Maiar Sauron. En algún momento de la Tercera Edad fueron creados
e hicieron su primera aparición al apoderarse de Osgiliath, aunque Saruman descubrió por su cuenta un método propio para crearlo. Estos Uruk-hai eran más inteligentes y no les afectaba la luz del sol, además de ser más grandes y fieros. También estaban mejor equipados y son los principales antagonistas de la batalla del Abismo de Helm en las dos torres. Tolkien no especifica la forma en que se reproducen los orcos, ya que además nunca hace mención a la existencia de mujeres orco ni orcos infantes. Y la escena de la Comunidad del Anillo, donde surgen los Uruk-hai por Saruman, así como el orco bebé que se ve en Anillos de Poder, son licencias creativas de sus directores, puesto que nunca se ha escrito nada a este respecto en las obras originales. Aunque hay cierto argumento en El Hobbit respecto a su posible reproducción, ya que Bolgo, hijo de Azog, es su principal antagonista, de lo que se puede suponer que cada orco podría tener un padre y una madre, ya que otras razas, como los elfos e incluso los Ents, se reproducían de forma fisiológica, pero es algo imposible de aclarar entre los orcos, debido a la violencia constante de su organización social y su papel de vida en servidumbre. Los orcos estaban repartidos por muchos lugares al este, norte y sur de la Tierra Media y solían vivir de forma salvaje en los pasos de las montañas, llegando a ocupar parte de las montañas nubladas y las minas de Moria, de la cual jamás fueron expulsados del todo, no hasta la llegada de la Cuarta Edad del Mundo, donde se alzaría Durin VII, que en el apéndice del Retorno del Rey se nos explica que logró reconquistar Moria, ya libre del Balrog y de los orcos. En el Bosque Negro no está claro si los orcos vivían allí antes del surgimiento de Sauron en Dol Guldur, pero en todo caso fueron reclutados por él como sus aliados, y nunca su presencia fue erradicada de dicho bosque, pues incluso durante la Guerra del Anillo, Sauron los envía a atacar la montaña solitaria, y un poderoso ejército se pone al pie de la fortaleza, dando muerte a Dain, Pie de Hierro, rey bajo la montaña. Y no es hasta la llegada de Thranduil, que socorre a los enanos y los hombres de Ejarod, que se erradica a la mayoría de estos orcos, al mismo tiempo que se estaba librando la batalla de Minas Tirith. Y finalmente Thranduil se repartiría el bosque junto con Celeborn de Lórien. Durante esta cuarta edad, tras la gran marcha de los últimos elfos, guardianes de los portadores de los anillos de poder de la Tierra Media, los hombres ganaron gran protagonismo, marcando el dominio de esta raza. Y se cuenta como Aragorn y Éomer, juntos como reyes y hermanos de armas, libraron numerosas guerras para combatir a sus enemigos. Los últimos reductos de los vasallos de Sauron y los orcos que quedaron vagaron sin rumbo por el mundo y se recuperaron muchos territorios perdidos en los siglos anteriores. Tolkien quiso continuar El Señor de los Anillos a través de una secuela llamada La Nueva Sombra, un relato inconcluso en el que narra el reinado de Eldarion, hijo de Aragorn, el cual eligió morir por su propia voluntad, tal y como lo hacían por tradición sus antepasados. En estos tiempos existían rumores de que los jóvenes de Gondor estaban comenzando a jugar a ser orcos, atacando árboles sin razón y actuando como ellos, y se decía que había un culto secreto llamado el Árbol Oscuro, que le hacía culto a Morgoth y que tenían como líder a un personaje llamado Erumor, que en élfico significaba Señor Oscuro. El protagonista de estos hechos era Borla, descendiente de Beregond de la Guardia Blanca de Gondor, un personaje que aparece en El Retorno del Rey, y este Borla presiente que un antiguo mal los está acechando. Sin embargo, Tolkien sintió que esta historia no podía alcanzar la magia de El Señor de los Anillos y la abandonó, aunque su hijo decidió publicar sus borradores en el libro de los pueblos de la Tierra Media, y nunca sabremos qué oscura sombra retornaría, si Sauron o Morgoth. Bueno, y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Gracias a todos por verlo. Suscribiros al canal si os gusta el contenido que hago y no olvidéis dejaros un buen like y vuestra opinión en la caja de comentarios.